¿Cómo agarro? ¿Para qué lado agarro acá? ¿Ah? Araceli, Araceli. Profesora, llevándolo un poco a la práctica, como dice usted, yo tengo bien claro que yo considero personalmente vulnerable al niño, al anciano y al discapacitado. Lo demás entra en una franja que hay que discutir si son vulnerables o no, depende de todo un estudio, ¿tá? En el caso de que uno, por ejemplo, fuera defensor de la parte que es acusada de establecer castigos, hostigamientos sobre otra persona que es sana, que no tiene ningún problema, pero que se dice que es vulnerable. En ese caso, ¿cómo se defiende? Porque yo considero que como que falla la palabra un poco de dignidad. Una persona, yo entiendo el problema psicológico, pero nuestro país tiene tantos elementos, tantas herramientas como instituciones que ayudan a las personas, hogares, que pueden escapar de esa situación. Si no hay un psicólogo que te dice, bueno, si está enferma, realmente la sometió, ¿cómo se hace? Bueno, acá, por ejemplo, Marcelo está definiendo lo que es vulnerable. A ver, vamos a leer a Marcelo, que me lo puso en el... Creo que es perfectamente definible situación de vulnerabilidad. Persona vulnerable es aquella que tiene la... A ver, Marcelo, que no puedo seguir leyendo. Marcelo da una definición de vulnerabilidad. Marcelo, ¿quién es Marcelo? Está Marcelo, escribiendo, creo que está sí, pero escribiendo todavía. no la logro ver. Bueno, a ver. No terminó la frase. Tiene la y paró Ahí ahí. está. Bueno, pero sería interesante que la diera, porque en realidad no es una definición. Yo no recuerdo en el Código Penal dónde está definido el concepto de vulnerabilidad. Entonces estamos frente a una definición normativa que tenemos que ir a buscar a otro lado. Entonces, a mí si no me define el código lo que es la vulnerabilidad, por ejemplo, Araceli dijo recién, para mí vulnerable fulano, mengano, sultano, está perfecto. Yo te digo, tenés razón, Araceli, pero ¿sabes qué? Para mí vulnerable es otra cosa. Para mí vulnerable no es ni el anciano, porque si es un anciano que está lleno de oro, que está en una casa de salud, que tiene 5 hijos que lo cuidan, no es vulnerable. Por el solo hecho etario no es vulnerable para mí. ¿Por qué es vulnerable? ¿No? Entonces, ese es el tema. Yo quiero un concepto. ¿Ah? Yo quiero un concepto. Andrea, hace rato que estás con la mano levantada. ¿Y un niño no es vulnerable? ¿Quién habló? Yo, ¿Araceli? Araceli, ¿y un discapacitado? Sí, Sí, por un supuesto que un niño es discapacitado, vulnerable, pero viste que la primera parte del artículo, Araceli, no habla de niños. ¿Viste? no. Por eso estamos hablando de la primera parte. Por supuesto que un niño es vulnerable en su amplitud. Claro, porque con Este, el profesor hablamos una parte de matrimonios que tienen con discapacidad. Creo que alguien del grupo tocó el tema. De ¿Cómo? discapacidad también es vulnerable. Un chico con discapacidad, una chica que la casen y sea Pero a discapacitada. lo que voy, Araceli, es que vos, Sí, está bien que tengas un concepto de vulnerabilidad, pero tenemos que tener un concepto que se acerque a lo más objetivo posible. ¿Me explico? Porque si no, bárbaro. es eso. No te estoy diciendo que no tengas razón. Lo que te estoy diciendo es que vos, tu claridad puede no ser la claridad de otro. Es eso, nada más. ¿Está? Perdóname, Andrea. Gracias, profesora. No, por No, por favor, favor. Andrea. Sí, yo tenía la mano levantada hoy cuando intervino la compañera que daba el ejemplo o esa hipótesis de qué podía llegar a pasar en ese matrimonio, ¿no? Que tú le decías, bueno, lo condenamos a 10 años entonces porque entendemos que él vulneraba de alguna manera las necesidades que tenía la chica, ¿no? Pero digo, a mí me parece que a mí me hace ruido ese concepto de vulnerabilidad justamente porque no lo tenemos en ningún lado. ¿Hasta dónde hay consentimiento o no de la persona? Porque si yo me pongo de abogada, supongamos, en ese caso hipotético del muchacho, yo puedo contestar, bueno, en realidad yo no la obligué a nada en algún punto. No, no era un matrimonio arreglado como en el 1900, digo, ella dijo casarse con voluntariamente y todo lo que te comenta en ese momento cuando contraes matrimonio. Entonces me parece que, claro, que para mí la dificultad es eso, que al no estar en un lugar establecido, yo puedo llegar a interpretar tanto para acusar como para defender y basarme en un montón de cosas, porque como no lo tenemos establecido, Exacto. Estoy de acuerdo, pero bueno, se puede discrepar, ¿eh? Acá es libertad de no, cátedra y de opinión.
Claro, ese Víctor, es el tema, que exacto. desde el momento que no lo tenemos establecido en ningún lado, porque como decíamos hoy, si cumpliéramos el principio de legalidad, sería claro, es lo que está escrito, es estricto y no Pero hay no es un posibilidad. concepto, no es un concepto de nuestra nomenclatura penal, son Claro, conceptos que se vienen incorporando porque internacionalmente se vienen incorporando. Uruguay recoge porque internacionalmente el concepto de vulnerabilidad se empieza a gestar y bueno, es inevitable que se incorpore a los tipos penales nacionales. El tema es que quizás todavía no estemos acostumbrados, pero bueno, realmente genera un estado de duda importante y a los que cuando estás trabajando más te genera duda, tanto para acusar como para defender, ¿no? Víctor, Víctor Sí, Madeiro, Víctor, Maneiro. Profe, sí. yo creo que sin lugar a duda vulnerabilidad existe, digo. El profesor ayer daba el ejemplo, o la clase anterior, de los matrimonios cuando las gurisas jóvenes, las familias las entregaban a personas muy mayores y que era casi que aceptado socialmente, y ahí se vulneraban los derechos de la chiquilina. Y hay una infinidad de ejemplos de vulnerabilidad. Lo que yo comparto, o creo que lo que usted apunta, es que habría que especificar cuáles son esos casos, o qué quiere decir puntualmente. Porque en Claro, definitiva, es pero decir, yo lo que entiendo pasa lo es que que, usted dice, pero digo, ah, el decir que no existan, como que no hay gente vulnerada, no, hay muchísima gente vulnerada, no, pero muchísima más de la pero que hemos Víctor, numerado. nadie te No, ya dice sé que, que no lo está cuestionando, lo digo, no, capaz no, que lo no. que, yo sé No, que, yo lo que te estoy diciendo no es que, yo nunca dije que no exista gente vulnerable. no, no, yo no dije que usted lo haya Yo dicho, lo estoy que diciendo, pero digo y de lo acuerdo a que depende de sostengo algunos comentarios de algunos compañeros, es que, como que una cosa es más, no, yo creo que la vulnerabilidad existe. Lo que habría que hacer es lo que usted, estoy de acuerdo con lo que usted dice, delimitar a qué corresponde esto, porque no es es lo un difícil. concepto penal, pero bueno, a ver, alguien más va a hablar de vulnerable, pero si no seguimos. De los chicos que están para hablar. Víctor, tenés la mano. No, Juliana tenía antes, me parece, ¿no? Juliana tenías antes la mano levantada. Juliana. Creo que la tenía Víctor, sí. Ok, bueno, el que quiera. Así podemos seguir. Profe, Víctor. no, no, rápido. Yo, para mí, el espíritu de este artículo, para mí es muy fácil de entender, en mi A opinión. ver. Dice, o con abuso de una situación de vulnerabilidad. El abuso significa, consiste, acá lo tengo, consiste en tratar a otra persona con violencia, crueldad, odio o uso de la fuerza. Digo, y vulnerabilidad, en cualquier persona puede ser vulnerable. Digo, no vamos a estar fijándonos si es niño, es anciano. Digo, una Para vos el persona, artículo es claro. para mí, sí, para mí el artículo es Ok, claro. perfecto. Sí, sí. Está bien. Juliana. Sí, yo para englobar un poquito el concepto de vulnerabilidad, digo, mi interpretación, ¿no? Me parece que la vulnerabilidad más que nada es la poca accesibilidad a poder defenderse, ¿no? Uno mismo. Y que el otro se aproveche de eso porque sabe que no tiene herramientas ni recursos para defenderse, y bueno, se aprovecha de eso mismo para poder someter a la persona. Bien, está bien. Gracias, Juliana. Carlos Mario Silveira. Carlos Mario Silva dice. Carlos. Mi aporte va a ser una información que busqué, que googleé ahora, para Mm. ver si nos ubicamos un poco. Nada más voy a leer lo que encontré. A ver Dice, qué contraste. son tres cosas. Una, Mm. el concepto de vulnerable es, este concepto se relaciona con la situación social, política, económica y cultural de las personas. Una persona vulnerable es aquella que tiene un ambiente personal o familiar debilitado. Es el nivel de riesgo de un ciudadano de perder sus bienes, propiedades o su sistema de sustento y el de su familia. Después dice, hay varios tipos de vulnerabilidad y Ta, menciona pero vulnerabilidad. antes que sigas con eso, Carlos, tú tuviste que recurrir a algo fuera del derecho penal, porque no estás leyendo un artículo del Código Penal, estás leyendo conceptos sociológicos, ¿correcto? Porque estaba tratando de ver Ta. si Yo les voy a encontraba poner un algo dentro ejemplo. de... Está bien, Carlos, yo les voy a poner un ejemplo. Si yo les digo adolescente, ¿qué piensan ustedes? Entre 13 y 18 años. Si yo les digo mayor de edad, mayor de 18 años. Si yo le digo niño, menor de 13 años.
Si yo le digo mujer, bueno, puede ser mujer trans, ¿no? Hay un concepto amplio. Si yo le digo hombre, también, pero está relativamente definido, ¿verdad? Yo digo relativamente porque, bueno, hoy es la percepción por la ley de género, todo lo demás. Los conceptos suelen representarnos situaciones, ideas o franjas o determinadas cosas. Cuando a mí el concepto me empieza a hacer dudar frente a qué estoy, eso es lo que yo estoy en contra. No que hay gente vulnerable, no que un niño no sea vulnerable, creo que eso es claro, porque si un niño de 12 años, una niña de 13, porque ahora se deja de ser niño a los 13, también se modificó para estar en consonancia con el Código de la Niñez y la Adolescencia. Antes ustedes sabían que se podían casar a los 12, eso cambió, entre 12 y 14, eso se cambió, los años de civil, ¿verdad? Esos son conceptos claros. Cuando hoy me decía la compañera, me decía Araceli, niño no es vulnerable, sí, pues son conceptos claros. Pero hay otros conceptos que no son claros, porque si yo ya tengo que ir a la situación cultural, a la situación económica, a que la familia lo abandonó, a eso voy. Pero cada uno va a tener su interpretación. No, El profe, segundo, sigo así, salvo que alguien quiera agregar algo, creo que más o menos es un concepto que vamos a tener cada uno en nuestra posición. Dice, quien abusando de una situación de vulnerabilidad, otra vez volvemos, ¿no? Y no vamos a entrar de vuelta en eso, establezca o mantenga una unión de naturaleza matrimonial, concubinaria, de noviazgo o análoga. Otra vez, analogía. ¿Qué es análoga? ¿Un touch and go? ¿Qué es? No sé, ¿qué es análoga? ¿Cuál es la situación análoga? Y sí, ¿Está? todo te parezca un noviazgo. Bueno, pero que parezca un noviazgo. Pero a ver, yo vi 3 veces a una persona y ya parece un noviazgo. Y me van a encajar una pena de 10 años, capaz. Porque no estoy hablando de un matrimonio acá. ¿Ah? Con un adolescente, Profe, niño, niño. Bueno, acá está un poco más, porque dice con un adolescente. El adolescente, pregunto, ¿no? El adolescente no puede disponer de su libertad sexual. Sí, claro que sí. De hecho, sí, los mismos pediatras desde los 13, 14 años le quitan el derecho a los padres diciéndole que ellos tienen cierta libertad y que no están obligados a que los padres estén presentes cuando ellos necesitan ser informados o preguntar sobre cosas sexuales. Bien. Niño o niña como condición para que acceda a la vivienda, alimentos, vestimenta u otras necesidades básicas para la subsistencia. Aún con su consentimiento. Acá está claro que el consentimiento no importa. Será castigado con 2 a 15 años. 2 a 15 años. Prostitución forzada. Quien con el fin de obtener un provecho económico, 280, ya lo vieron. Supongo que han visto el 280 Inquies, es muy gracioso, ¿no? Cuando salió esto. Y vamos al 281, que este es un delito que se da bastante. Privación de libertad. Bueno, esos otros básicamente van a ver que tiene lo mismo, ¿verdad? Las mismas cosas, porque si no vamos a estar discutiendo toda la clase y no podemos avanzar. La privación de libertad supongo que la habrán visto con Marcelo y habrá dicho Marcelo que es básicamente residual, que cuando porque la privación de libertad, pregunto, yo voy caminando por la calle, ¿no? Un ejemplo. Y alguien me pone contra la pared y me agarra las manos. ¿Frente a qué delito estoy? ¿Entendieron el ejemplo? Yo voy caminando por la calle. Alguien me agarra de las manos y me pone contra la pared. Defina el Rapiña, delito. profe. ¿Eh? Puede ser rapiña. ¿Entendieron? ¿Cómo? Facundo, que hoy no hablaste, estás callado. No, estoy escuchando, la verdad, las posturas, muy interesante todo. No, para mí son lesiones privadas, ¿no? O sea, no sería un delito de privación de libertad, ¿no? O sea, yo Violencia lo privada. que, ¿Cuál es yo lo- la violencia privada? El que mediante violencias o amenazas obligar a uno a dejar de hacerlo o tolerar alguna cosa. Violencia privada. profe, Yo voy una caminando cosa, por la calle, voy andando, caminando, viene uno, me agarra las 2 manos y me tiene ahí 15 minutos. ¿Vamos a leer el 281? lo tengo ¿Lo acá. tenés?
Dale, léelo. El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal será castigado con 1 año de prisión a 9 años de penitenciaría. La pena será disminuida ¿Qué más dice? o un copartícipe de este liberar a la víctima de su cautiverio dentro del tercer día de producido. Ahí está. Yo lo Cautiverio. que había entendido, Sí, profe, una cosa, yo lo que había entendido, sí, que para reafirmar el concepto, de que la característica que tiene este sí. delito es que como que convive con otros delitos en realidad. O sea, ¿O no? como que muchos delitos tienen esto y a veces no siempre se subsume en este No, mismo eso se delito. llama Por ejemplo, el residual o secuestro. integra. ¿Por qué? Porque si la privación yo la hago con fines sexuales o matrimoniales voy a tener el rapto, si la hago con fines de dinero voy a tener la extorsión, si la hago, ¿verdad? Si la hago con fines de, perdón, el secuestro. Entonces, es como residual, es lo mismo que la violencia privada que vos me hablaste. Está el copamiento también, ¿no? Inciso 2, que es lo que se llaman delitos complejos, son tres delitos en uno. Tres delitos en uno que uno de los que incluye es este. Uno de los tres que incluye es este. ¿Tá? Pero vos me hablaste de violencia privada, que está muy bien. Muy bien, me hablaste de violencia privada. ¿Tá? Pero yo pregunto, ¿no me están privando de libertad? Si yo voy caminando por la calle y me ponen contra la pared y me Profesora, dejan 15 minutos. perdón, ¿Qué libertad es? ¿Qué la, tipo la de libertad libertad? Es el de locomoción. movimiento. Hablen de a uno. A ver, Camila. Camila, que levantaste la mano. Bueno, es el concepto de libertad que trabaja el artículo, nosotros por lo que estuvimos hablando, Sí. y a un concepto de libertad ambulatoria extenso, o sea que incluiría Ujú. libertad de movimiento, incluiría todo tipo de las libertades, digamos. Lo que pasa es que como estás diciendo tú, hay tipos penales específicos para justamente penar más severamente algunas cosas, pero este tipo penal sirve justamente para que no quede impune la privación de libertad cuando no tipifica a los otros. También podría ser una violencia privada, el caso que les di, por la entidad, ¿verdad? Me están Sí. obligando a realizar una conducta que es, más allá de que me priven de la libertad, me están obligando a estar contra la pared, sin poder moverme, porque evidentemente impune no va a quedar. ¿Vieron cómo a veces no tenemos muy claras las cosas? ¿No? Porque cuando ustedes hablan de privación de libertad, se imaginan a alguien que lo encierran en la cajuela del auto o lo meten adentro de una cámara frigorífica, o no, es como que se imaginan la parte hollywoodense de decir, bueno, por lo menos me Eso, pasaba eso a mí. mucho ¿Eh? Netflix. Es demasiado Netflix. Claro, pero en realidad la privación de libertad la pueden hacer arriba de un ómnibus. ¿No? ¿Se acuerdan cuando estaba el tema de que levantaban los autos con la grúa? ¿No? Que creo que lo siguen haciendo cuando te ponían el cepo y te levantaban el auto. Si yo estaba dentro del auto y me levantaban con el auto y no me dejaban bajar. ¿No me están privando de mi Pero es libertad? una causa de justificación. Es que nos Es ¿Por pueden una causa de levantar qué? el auto. justificación, profe. Se pueden llevar ¿No? el auto, pero no a mí. ¿A vos te parece Exacto. que se va a hacer una causa de justificación conmigo dentro del auto? No, no, está bien, te tiene que permitir No, bajarte. no. La mano. ¿Quién está diciendo? ¿Quién? Melanie. Melania. Sí, profe, es esto mismo de que este artículo es residual, yo se lo planteo al profesor, él le llamaba general, más que residual. A mí Sí. me queda más claro el, el concepto de residual por esto de que similar, entonces queda residualmente, cae en este artículo. Pero primero vamos a ver si no se subsumen en ninguno de los otros. Lo que pasa, Para mí es Melania, más que claro ese concepto. para mí, independiente que Marcelo, a ver, lo diga general, que entiendo el concepto, ¿no? Para mí, al no decir la motivación, al decir de cualquier manera,
matrimonio, que parece raro hoy por hoy el delito de rapto, ¿no? Pero saben que hay sentencias de rapto todavía. Entonces yo no voy a poner ya privación de libertad, voy a poner rapto, que puede ser entre dos hechos sexuales. Saben que a veces pasa eso, de que tienen un acto de naturaleza sexual, una relación sexual, la siguen a la persona reteniendo y vuelven a tener, y en el medio de esa franja de tiempo que excede ampliamente los medios típicos, se puede dar en el medio un delito de rapto en concurrencia, ¿verdad? Porque la estoy privando de libertad con la finalidad de volver a tener un encuentro sexual. Este, entonces ahí yo ya no voy a tener privación de libertad, porque técnicamente está mal, pero voy a tener el otro delito. Pero si no tengo nada de eso y a mí se me priva de libertad por venganza, porque se te cantó, porque pudiste hacerlo, o lo que sea, bueno, me estás privando de libertad, porque si no se impune la conducta. Si no entra dentro de otro tipo penal, como puede ser la violencia privada, que bien dijo Facundo. Andrea, tenés la mano levantada hace rato. Sí, no, que nosotros hablamos un poco con el profe con respecto a este artículo de que en realidad la finalidad termina coloreando el acto, ¿no? Es decir, acá hay una referencia que es Sí, subjetiva. Se va a consumar el delito en función a la finalidad que yo manifieste. Entonces exacto. va a depender si inmovilicé a una persona para una cosa o para la otra, O porque se me dio la gana. o porque se me dio la gana. Exactamente. Bueno, después en el 282, que creo que fue donde me dijo el compañero cuando arrancó la clase, están las circunstancias agravantes especiales, que creo que acá fue donde quedaron con Marcelo, ¿no? Y las circunstancias especiales, ¿tá? O las circunstancias agravantes especiales, ustedes tienen claro que cuando hay circunstancias agravantes especiales, también, incluso si no se superponen por el principio de especificidad, también pueden tener atenuantes y agravantes genéricas concomitantemente. Eso lo tienen claro por el artículo 86 del Código Penal. Son circunstancias agravantes especiales y la aplicación del máximo se considerará justificado cuando el delito se cometa por un funcionario público o contra un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de haberlas ejercido. Bueno, acá que lo único que cambia es el sujeto activo o el sujeto pasivo. Nada más que eso. Con amenazas o sevicias. Es raro, ¿no? Porque acá en realidad parecería como que podría mutar a otro tipo de conducta, ¿no? Se podría superponer, sobre todo por el tema de las sevicias. Podríamos decir, por ejemplo, que podría haber una especie de tortura o algo de eso. Llama un poco la atención esta agravante. Yo en realidad nunca la vi aplicar. Por espíritu de venganza, con propósito de lucro, vieron que yo les decía, bueno, por espíritu de venganza, bueno, es un agravante, pero dice, o con propósito de lucro. Acá tenemos que tener cuidado, porque en realidad es muy diferente decir, este agravante no tiene nada que ver con el secuestro, ¿verdad? Porque el propósito de lucro no quiere decir que yo de entrada, yo hice esa privación de libertad ya pensando, por ejemplo, en pedir un rescate con un propósito de lucro que puede ser motivado cualquier tipo de lucro. No es lo mismo, no parte con la misma disposición, no parte desde la misma motivación. Por eso parece que se están como habiendo un concurso aparente normativo, pero no es así, es diferente. Estamos frente a situaciones subjetivas diferentes. Cuando la privación de libertad superara los 10 días, esto realmente no entiendo mucho por qué es simplemente un tema temporal, ¿ah? Si el tipo es vivo, lo va a soltar al día 9, porque así por lo menos si leyó el código. Constituye una garantía muy especial el hecho de que el delito se cometa con el fin de obtener de las autoridades públicas a cambio de la liberación. Bueno, esto un poco fue incorporado en la década del 70, vieron cuando habían los secuestros por el tema de la subversión y todo lo demás, entonces esto quedó, porque en realidad hoy nadie se imagina que vaya a haber un intercambio de rehenes o un no intercambio, entonces cada agravante responde al momento histórico de que se van haciendo o se van creando los delitos. Fíjense en que el artículo, dice el Código de Gustavo, dice que es de la ley 14.068, la Ley de Seguridad del Estado del año 72, o sea, el agregado ¿no? El último agregado es de ese año. 10 de julio del Después dice, 72. imaginen, yo ahí tenía un año.
sustracción o retención de una persona menor de edad del poder de sus padres, tutores o curadores. Este es un artículo muy interesante, yo tuve casos de estos y a veces se utiliza mal. ¿Tienen alguna idea de qué es este artículo? En realidad tiene dos verbos, ¿vieron? Porque una cosa es sustraer y otra es retener. ¿Tienen idea de qué una situación fáctica de este tema? De sustracción, sí. Eso se daba en el Sí. Pereira Rosell. Bueno, ahí hablas vos de una sustracción de que robaban niños, por Sí, ejemplo. exacto. Sí, sí, Bueno, por ahí venía, ejemplo. por ejemplo, de la mano también de una violación que vamos a ver después, porque podían cambiarle la mano. Víctor Marcos, Sí, levantaste la puede ser mano. sustracción o retención, que la puede ser el padre cuando retiene al hijo, no se le quiere devolver a la madre, por ejemplo, en una visita. O la madre, O la ¿no? madre también, sí, sí, de ambas partes. Puede ser la mamá. Sí, Yo tuve un caso que sí, era la mamá, claro, sí, sí. Puede ser las dos. ¿no? Sí, 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 claro, de las dos partes. Sí. Porque aunque no lo crean, también hay madres que hacen cosas. Bien. A ver, eh, lo primero es la sustracción y a veces, ¿qué pasa? A veces se da la sustracción en Uruguay, por ejemplo, pero la retención se da en otro país. La persona, hombre o mujer, sustrae, ¿verdad? Eso se configura porque ustedes saben que la ley penal es territorial y se lo lleva a otro país, por ejemplo. No me pregunten cómo lo saca, pero lo saca, ¿ah? Y la retención se estaría dando en otro país. O a veces pasa, miren lo que pasa, que la sustracción no se produce porque el padre, la madre, da el permiso para que el niño se vaya de viaje, pero después no vuelve más. Y ahí vamos a tener un problema internacional tremendo, ¿verdad? Porque hay países que no vuelve y no vuelve. Hubo uno ¿Ah? hace poco. Entonces, lo primero que tienen que... Sí, a ver, será, no te le diría tanto, pero se da, ¿tá? Pero lo que tienen que tener en claro acá es que es un artículo que tiene dos modalidades, que uno es la sustracción y otro es la retención, ¿tá? Dice, el que sustrajera a una persona menor de 18 años del poder de sus padres, tutores o curadores, o de quienes ejercen su guarda, aunque fuera momentáneamente, o la retuviera contra la voluntad de estos, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Vieron que tiene una pena bastante baja, ¿no? Es una pena de 3 a 24 meses. ¿Ah? Y ahora lo que también tienen que ver, que lo vemos bastante, es el tema de que muchas veces son los propios adolescentes que se van. Y eso empieza a tener impacto en lo que es la autonomía progresiva de la persona, ¿verdad? En que pueda decidir de alguna manera con quien quiere estar en relación a este artículo. ¿Ah? Muchas veces también levantó la mano Víctor, sí, Víctor, decime. Pregunta, porque si será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Es escarcelable Sí, la pena. sí, lo que pasa es que viste que ahora el concepto de ser escarcelable, como que con este proceso nuevo, ya como que Sí, perdió se entiende. vigencia, porque ya no lo que sí, lo que no deja de ser es que tenés una pena de prisión, porque va hasta los 24 meses, no de penitenciaría. Pero lo interesante es en la práctica de esto. Muchas veces hacen denuncias, uno de los progenitores, el que tiene la guarda, justamente como decía el compañero hoy, porque demoró en traérmelo. ¿Tá? A ver, hay cierto grado de elasticidad en esto. Bueno, me lo quedaste en traer a las 6 y no me lo trajiste, o el niño se quiso quedar. En realidad lo que hay es una violación al régimen impuesto, pero yo he visto denuncias en situaciones de pareja que son espantosas y quieren aplicar este artículo. Termina, yo creo, recogiéndose un poco el tema de que termina siendo un atenuante, pero en la vida de los hechos, prácticamente también el niño tiene, o el adolescente, sobre todo, que menor de 18 años, estamos hablando de gente de 16, de 15, de 17, que hoy por hoy no es lo mismo que cuando yo tenía 15, 16 o 17, imaginen estas generaciones nuevas, que dice, bueno, me quise quedar en lo en lo del otro progenitor que no tiene. Será una circunstancia atenuante por el padre o la madre que no tuviera la guarda. Yo creo un poco en consideración a eso, que no se utilice malamente este artículo. Por eso les puse el ejemplo de que alguien me da permiso y me lo llevo para otro lado.
Yo tuve el caso de una argentina que fue extraditada no hace, ahora un año más o menos, se lo llevó de una provincia a la otra. Se lo sacó al padre, se lo llevó de una provincia a la otra. Peleé que este no era un delito extraditable, pero en Argentina tiene una pena mucho mayor y como coincidía con otros, bueno, la terminaron extraditando y todavía estamos peleando, pero bueno, está libre ya en Argentina. Pero vieron que el caso es un caso porque se lo llevó por 45 días. O sea, se lo sacó al padre por 45 días, ¿no? Por eso decía, hoy también lo hacen mujeres. Eh, no, nunca lo vi aplicar, sí vi denunciar cuando se trata así como que un progenitor al otro me lo trajiste tarde y generalmente te termina planteando, bueno, está, a ver, no puede ser, porque sin perjuicio de que el tipo penal dice momentáneamente. Estoy hablando de progenitores, no estoy hablando ya cuando se trata de extraños, eso ya es otra cosa, ¿tá? Pero se puede dar solo la sustracción o solo la retención. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo di voluntariamente, queda feo el término, ¿no? Pero bueno, dejé que quien estaba a mi cargo fuera con otra persona, pero después no la restituye, no es un objeto, pero no vuelve a mi esfera de protección, ya estaría configurándolo también porque es la retención. Manuel Una Fernández, levanta. consulta, sí, una consulta, porque vamos a decir, las denuncias se hacen siendo menor, el hijo, por ejemplo, puede tener menos de 18 años, pero si sos adolescente ya te toman en cuenta la palabra, por lo tanto ahí quedaría un poco sin efecto, y ha pasado casos Sí, por de esos, supuesto. Es lo en que... el cual los padres han denunciado y después se le consulta al adolescente y, por ejemplo, dijo que se quiso quedar. Exacto. Porque Ajá. es la autonomía progresiva. Usted no se olvide que el menor de edad no era objeto de derecho y no sujeto. Eso ha cambiado y hoy es un sujeto de derecho. Y si bien no puede disponer de una cantidad de cosas, como por ejemplo, cuando se habla de los niños, niños y adolescentes, no se habla de libertad sexual, sino que se habla de indemnidad sexual, o sea que es la sexualidad a cuidarse, de alguna manera tienen un ámbito reconocido de decisión. ¿Ah? Y sin perjuicio de que el consentimiento no es relevante, en la vida de los hechos termina siéndolo, porque si va con un padre, con el otro y se quiere quedar a dormir, ¿qué sentido tiene esta denuncia? Si es el mismo sujeto de derecho reconocido legalmente que dice que se quiere quedar con el otro, ¿verdad? Por eso yo les digo que el ámbito de validez o la aplicabilidad de los delitos, a veces yo lo veo con abogados, por ejemplo, que no ejercen tanto la materia penal, demoró en llevárselo a la madre, ya le encajan una denuncia penal al padre, ¿no? Técnicamente, si vos te quedás solo en el tipo penal, bueno, podría ser, pero el tema es después cómo se va a desarrollar eso. Demoró unas horas en llevarlo, no está adentro. Bueno, tiene un tinte más de incumplimiento del régimen de visita que haber una verdadera retención, por más que el tipo penal diga momentánea, ¿no? Ese sentido común. Alguien levantó la mano y yo no sé quién fue, o la bajó. Andrea, Bueno, Andrea, ¿querías decir No, algo? no, profe, no, se me había cortado ahí, pero no la quería molestar. Usted dijo que se podía dar un verbo o el otro. Y Sí. ahí se me... Ta, ta, ahí Claro, va. porque Ta, ta, ta. dice, yo lo que quiero que les quede claro en este tipo penal, porque lo vemos en la práctica, que muchas veces no tiene por qué darse sustracción y retención. Una cosa es la sustracción, que es sacar de la esfera de aquella persona que ejerce la guarda, tutela, como dice, traerlo a mi esfera. Pero otra cosa es la retención, porque yo puedo sustraerlo, pero no lo retengo, se lo paso a otro. Igual ahí yo ya cometí el delito, porque se lo sustraje. Pero puedo no sustraerlo porque la persona que está a cargo me lo entregó. Mira, hacete cargo de este niño, cuídalo. Ahí no lo sustraje, porque fue voluntario. Pero después me dice, pero me lo traes a las 9 de la noche y pasan los 5, 6, 7, 8, 10 días, yo no se lo llevo más. Ahí el que estoy cometiendo es el delito de retención. Que eso suele pasar, y por eso les puse el ejemplo, cuando alguno de los progenitores se lo lleva de viaje con un pasaporte independiente, porque ustedes saben que en el Uruguay no si el niño adolescente tiene el pasaporte, no necesita permiso de menor como en otros lugares,
con el pasaporte autónomo, se lo puede llevar cualquiera, lo puede llevar un vecino de viaje, el que quiera, y después no vuelve. Por eso muchos progenitores que no se llevan bien lo incorporan a su pasaporte. Pero un niño con un pasaporte puede salir del país perfectamente. Tiene pasaporte autónomo. ¿Por qué? Porque previamente, los que somos padres de divorciados o lo que sea, sabemos que los dos fuimos y firmamos y dijimos autorizamos. Y eso es un documento muy importante, ¿no? Porque el niño sale. Niño, adolescente, sale. Con eso sale. Viaja solo, igual. Que el menor dice, con consentimiento del menor que tuviera más de 15 años. Acá está texto expreso. El niño quiso, el adolescente quiso más de 15 años, que el menor es un atenuante, que el menor haya sido devuelto al guardador antes que el fiscal haya solicitado el arresto del autor del hecho. Bueno, esto es medio relativo, ¿no? Dependemos de la celeridad del Ministerio Público, que les puedo decir que seguramente lo devuelvan antes que llegue a haber un arresto, salvo de que, bueno, de que sea muy flagrante, muy... Me imagino la situación de un padre a otro, ¿no? Que lo haga. Bien. Dice el 285. No sé en qué hora estamos. ¿Qué hora estamos? Porque yo me... No, Ah, ya 20. queda 8 poquito. menos 20. 285. Bueno, vamos a terminar 10 minutos antes. Así se pueden ir a la otra clase. Me avisan cuando falten 10 minutos. O sea que nos quedan 10 minutos. Atentado a la libertad personal cometida por el funcionario público encargado de una cárcel. El funcionario público encargado de la administración de una cárcel que recibiera en esta alguna persona sin orden de la autoridad. Bueno, esto es básico, ¿no? Competente o que rehusare obedecer la orden de excarcelación emanada de la misma, será castigado con 3 a 18 meses de prisión. A ver, ustedes saben que para privar de libertad, las órdenes judiciales, una cosa que es muy interesante, ¿vieron cuando mutan las medidas cautelares? A mí me pasa siempre con, ponele, están en prisión y tenemos audiencia, antes era lo mismo, y te daban te dan la excarcelación o te dan la mutación de la medida cautelar. Siempre el sujeto te dice, ¿cuándo me llevan? ¿No? Y yo le digo, es inmediato, o sea, ya te tienen que liberar. No es que te vas caminando, llevan hasta la dependencia y ya te vas. O si es prisión domiciliaria, te ponen una tobillera y te vas para... Porque justamente se tiene que cumplir inmediatamente. No es que, te voy a tener hasta mañana porque no tengo tobillera. No, eso se cumple, porque si no, no, se puede caer justamente en una privación de libertad. Es clarísimo. O sea, eso se tiene que cumplir. Puede demorar horas por un tema administrativo, pero la persona en esa situación tiene que llevarse. Yo, por ejemplo, generalmente cuando te mutan la medida cautelar, llegan a las horas a la casa o llegan a medianoche, o lo que sea, dependiendo de la celeridad de la parte administrativa, pero el cumplimiento es inmediato, porque si no, justamente se está frente a una privación de libertad. Nosotros antes, cuando había escarcelaciones, por ejemplo, siempre estábamos arriba de la fecha del vencimiento de la condena, sin perjuicio que los juzgados lo tienen muy claro los actuarios, porque decíamos, bueno, si esto se pasa, en las liquidaciones de pena, tenés que estar arriba. No suele pasar, porque eso es una cosa que se tiene muy presente, ¿no? Eh, el que detiene ilegalmente, cosas que pasaban en este país en momentos históricos de falta de institucionalidad, es justamente una privación de Era libertad. muy común, muy común. Bueno, pero eso obviamente era inconstitucional, es claramente inconstitucional, ¿verdad? Ustedes saben que una persona detenida Exacto. por precepto constitucional no pueden pasar más de 24 horas, que tiene que estar en presencia de un juez. Yo no puedo detener a una persona con orden, obviamente, o en infragante delito y no llevarlo a un juez dentro de las 24 horas. Y dentro de las 48 horas tiene que haber una resolución en relación a si permanece privado de libertad o inmediatamente expuesto en libertad. Eso es un tema constitucional. Si no se está cometiendo justamente este delito, el de privación de libertad. Bien. El otro delito, el 286, que es abuso de autoridad contra detenidos, es un delito muy interesante porque en algún momento yo recuerdo, se los voy a leer, el funcionario público encargado de la administración de una cárcel, de la custodia o del traslado de una persona arrestada o condenada que cometiera
con ella actos arbitrarios o la sometiera a rigores no permitidos por los reglamentos, será castigado con pena de 6 meses de prisión a 2 años de penitenciaría. Primero que nada, lo que tienen que tener en claro es que el concepto de cárcel o lo que sea es amplio. Acá no hablamos solo de la cárcel de Concar o Punta de Rieles, porque dice que esté en traslado, ¿tá? Puede ser alguien que esté en una comisaría, por ejemplo, ¿tá? ¿Y qué es un acto arbitrario? Y acá ustedes van a ver que tienen que tener mucho cuidado porque a veces muta, por la gravedad del hecho, muta al artículo 22 de la ley 18.026, que fue tipificado en el año 2006, que es el delito de tortura. Nosotros no teníamos tipificado en Uruguay el delito de tortura, pero ahora sí lo tenemos tipificado a partir de esta ley. ¿Ah? Es un acto aislado. ¿Ah? Se tipificaron la desaparición forzosa, el homicidio político, el delito de tortura. Llama la atención que no tuviéramos tipificado el delito de tortura. ¿Ah? Y a veces muta, ¿ah? Sí, es la ley 18.026. El artículo 22 de la ley 18.026 del año 2006. ¿Ah? Es una ley amplísima que vamos a dar. ¿Por qué? Porque ¿qué dice acá? Dice que sometiera a rigores no permitidos por los reglamentos. El plantón, por ejemplo, ¿no? Cuando tienen de plantón. Era muy común, por ejemplo, que cuando se le daba la excarcelación a un preso, lo tuvieran 10 horas parado antes de largarlo. El plantón. Es un acto arbitrario, porque no está dentro de las condiciones de que tengas que tener. Yo diría que hoy hay muchos actos arbitrarios, ¿no? Pero este delito, en su momento, yo me acuerdo que Langot decía que de alguna manera había sido derogado. Yo entiendo que no, por el injusto. ¿Qué quiere decir esto? Creo que hay determinadas conductas que practican determinados funcionarios públicos que no entrarían dentro del delito de tortura, que después vamos a ver, que apuntan a denigrar la personalidad. El delito de tortura lo que apunta es a deshacer la parte psicofísica del sujeto, de hacerlo, de quebrarlo. En cambio, esto no. Esto lo que hace es como que se determinan determinadas prerrogativas los funcionarios custodios que no deberían de hacerlo. Por ejemplo, plantones, por ejemplo, el maltrato verbal, por ejemplo, el empujón, por ejemplo, que las esposas siempre, muchas veces llegan como medios lastimados, ¿verdad? Porque están puestas muy fuerte. Por ejemplo, que no puedan ir al baño, por ejemplo, que pasen horas sin comer. Yo entiendo que son actos arbitrarios eso, pero no entra dentro del concepto de tortura, que tiene un injusto mucho más fuerte. ¿Qué pasa por qué Langón en su momento decía que de alguna manera vaciaba el contenido de esto que en realidad no lo vacía? Y bueno, porque el concepto, la descripción típica del delito de tortura, habla de actos denigrantes, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, tan amplio el tipo penal o la redacción del delito de tortura que parecería que quedaría vacío. En realidad, hay que medir el injusto, porque el delito de tortura, en realidad, por más que la palabra impresione, tiene una pena mínima de 22 meses, o sea que tampoco tiene una pena tan alta la mínima, ¿no? Sin perjuicio de eso, yo creo que en atención al injusto, este es un delito que sí que se subsiste y que es de aplicación. Hubo un caso muy conocido en Irinau, hace unos años, donde se estaba discutiendo por un determinado tratamiento que tenían a los menores tirados en el piso, esposados y que se había filmado y todo lo demás, que se estaba discutiendo si se aplicaba este delito o el delito de tortura, y terminó aplicando este delito por el injusto o el nivel de violación a la conducta o a la materialidad protegida, que en realidad lo que se estaba cercenando era la libertad, porque no se olviden de la materialidad protegida, y no como en el delito de tortura, que es mucho más profundo, que va con la dignidad humana. Todos los delitos, pero ese tiene más que ver con la personalidad y la dignidad humana. Bueno, siendo las 19:48 y ustedes teniendo otra clase o queriendo un viernes de noche tomarse un vino o algo rico y espirituoso, creo que por acá vamos a ir parando, salvo que tengan alguna pregunta para hacerme. ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte, no. Muchas gracias por la clase. Por favor, en la clase que viene Gracias, profe. terminamos con Una esto consulta. y vemos si podemos arrancar con la parte de delitos sexuales, si les parece.
¿Ah? Gracias, Profesora, profe. muchas gracias, profesora. Bárbaro. Que descansen. Gracias. Chau, Gracias, chau. profe, que pasen bien. Gracias. Buen fin de. Igual. Igual. Pasen bien. Gracias.